¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el origen de tu alma fuera una mentira diseñada para mantenerte dócil? Imagina por un segundo que no eres un pecador buscando perdón, sino un fragmento de la fuente eterna atrapado en una simulación de baja frecuencia. En 1945, bajo las arenas ardientes de Nag Hammadi, Egipto, un campesino cavando en busca de fertilizante descubrió algo que los imperios llevaban 1600 años intentando quemar: 13 códices de cuero conteniendo evangelios prohibidos. No eran invenciones de herejes, sino escritos de los primeros cristianos, místicos que vieron a Cristo de una manera radicalmente diferente. Jesús no vino a fundar una religión de templos y obediencia. Vino a entregarte el código para hackear la realidad y salir de aquí. No estamos hablando de fe ciega, estamos hablando de soberanía absoluta. Pero antes de revelarte el mapa completo de las 12 dimensiones, necesitas entender por qué lo ocultaron y qué está en juego si lo descubres. Los primeros 3 siglos después de Cristo fueron un campo de batalla espiritual. No había una sola Biblia como la conoces hoy. Circulaban decenas de evangelios, cartas, revelaciones y enseñanzas místicas. Entre todos ellos, los gnósticos destacaban porque no se llamaban a sí mismos creyentes, sino conocedores. Para ellos, Cristo no era solo un Salvador que moría por tus pecados, era un revelador cósmico que venía a liberarte de una prisión que ni siquiera sabías que existía. Enseñaban que dentro de ti hay una chispa divina, un fragmento del Padre Eterno, temporalmente atrapada en la materia, y que este mundo no fue creado por el Dios verdadero, sino por una entidad inferior que ellos llamaban el Demiurgo. Un arquitecto ciego que se hace pasar por Dios, pero que solo busca mantenerte dormido, obediente y desconectado de tu verdadera naturaleza. Esta visión era peligrosa para quienes querían control. En el año 325, en el Concilio de Nicea, ciertos evangelios fueron canonizados como verdad oficial, mientras que otros fueron condenados como herejía. Los textos que hablaban de despertar interior, de soberanía divina, de un Cristo que revelaba la luz dentro de ti, fueron cazados, quemados y borrados de la historia. Pero la verdad, por más suprimida que esté, siempre encuentra la manera de sobrevivir. Y esos textos enterrados en Nag Hammadi esperaron en silencio, como semillas bajo la arena, durante casi 2 milenios, hasta 1945. Ahora, trae esa historia antigua a tu vida de hoy. Vivimos en una época donde el exceso de información actúa como una niebla. Te sientes agotado, ansioso, como si estuvieras corriendo en una rueda de hámster digital que nunca se detiene. Scroll infinito, notificaciones constantes, una voz interna que te dice que nunca eres suficiente. Esta sensación no es nueva. Los antiguos gnósticos la llamaban el olvido. Ellos describieron este mundo no como una creación perfecta, sino como una copia defectuosa, una simulación de baja frecuencia gestionada por el Demiurgo, una fuerza que se alimenta de tu miedo, tu distracción y tu olvido de quién realmente eres. Cada vez que revisas tu teléfono buscando una validación que no llega, cada vez que sientes que tu vida está en piloto automático, estás alimentando esa estructura. Pero los evangelios de Nag Hammadi dicen algo radical, algo que puede cambiar tu vida ahora mismo. La salida no está en el cielo, no está en un templo, no está en un futuro lejano. Está en el reconocimiento de la centella divina que llevas dentro, esa parte de ti que ninguna crisis económica, ningún desamor, ningún algoritmo puede tocar. Y esa centella está esperando que la despiertes. Si sientes que este mensaje resuena con una verdad que ya conocías en lo profundo, dale un like al vídeo para que esta sabiduría llegue a más buscadores. Ahora entremos en los textos mismos. El Evangelio de Tomás es diferente a todo lo que te enseñaron. No cuenta historias de nacimiento, muerte o resurrección. Es una colección de 114 dichos de Jesús, como llaves maestras para abrir puertas internas que ni siquiera sabías que existían. En el dicho número 3, Jesús declara algo que rompe todo el guión tradicional. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. Espera, ¿el reino dentro de ti? Esto destruye toda la estructura de intermediarios. No necesitas un sacerdote que hable por ti. No necesitas rituales complicados. No necesitas esperar al fin del mundo.
La iluminación no es un evento futuro, es un cambio de frecuencia en el ahora. Es como darte cuenta de que has estado usando unas gafas oscuras toda tu vida y de repente decides quitártelas. La luz siempre estuvo ahí, solo estabas bloqueando tu propia visión. Y en el dicho 108, Jesús dice algo aún más radical. Quien beba de mi boca se volverá como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona y las cosas ocultas le serán reveladas. Esto no es sobre adorar a Cristo desde la distancia, es sobre convertirte en la luz de Cristo. Es sobre despertar la misma chispa divina que Él vino a revelar. Cuando te conoces a ti mismo, dejas de ser una víctima del destino para convertirte en el arquitecto de tu propia conciencia. Pero Tomás es solo la entrada. Ahora viene lo más impactante, el mapa completo de la realidad. Aquí es donde el misterio se vuelve técnico, pero quédate conmigo, porque esto va a cambiar cómo ves todo. En un texto llamado La Sofía de Jesucristo, se describe una arquitectura cósmica de 12 universos. No los pienses como galaxias lejanas en el espacio exterior. Son capas de tu propia conciencia, dimensiones superpuestas de la realidad. Los gnósticos no eligieron el número 12 por casualidad. Piensa en los patrones. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 signos del zodíaco, 12 horas del día y la noche. Es el número de la completitud cósmica, el ciclo completo de la existencia. Cada uno de estos 12 universos representa un nivel de despertar, un velo que debes atravesar. Imagínate subiendo un rascacielos infinito. En los pisos bajos, dimensiones 1 a 4, encuentras el ruido, el ego, la supervivencia. Aquí viven el miedo, la competencia, el yo contra el mundo. La mayoría de la humanidad vive toda su vida en estos niveles sin siquiera saber que hay algo más arriba. En los pisos medios, dimensiones 5 a 8, empiezas a despertar. Aquí están las relaciones conscientes, la creatividad, el propósito. Comienzas a ver patrones, sincronicidades. Sientes que hay algo más grande operando detrás del velo. En los pisos superiores, dimensiones 9 a 12, alcanzas la sabiduría, la unidad, la luz pura. Aquí ya no hay separación entre tú y la fuente. Aquí comprendes que nunca estuviste perdido, solo estabas olvidando quién eres. A medida que asciendes, el aire se vuelve más puro y la visión más clara. Estos 12 niveles no son lugares físicos, son estados internos, y Cristo vino a mostrarte el mapa para ascender entre ellos, liberándote de cada velo, de cada ilusión, de cada falso límite, hasta llegar a la fuente. La física cuántica moderna está empezando a susurrar lo que estos textos antiguos ya gritaban. La realidad es multidimensional. La conciencia no está en tu cerebro, sino que tu cerebro está en la conciencia. Y tú eres el puente que une todas esas capas. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no seguimos dogmas, buscamos la verdad que nos fue arrebatada. Pero subir entre estos 12 niveles requiere algo que nos fue robado deliberadamente, la integración total de nuestro ser. Y aquí entra el secreto más peligroso de todos. Uno de los temas más temidos por la ortodoxia fue el papel de María Magdalena y la figura de Sofía, la sabiduría. En el Evangelio de Felipe se nos habla de la cámara nupcial, que no es un lugar físico ni un ritual externo. Es la unión de tu sombra con tu luz, tu razón con tu intuición, tu masculino interno con tu femenino interno. Es el matrimonio sagrado que te hace completo. Felipe dice, la verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera. ¿Ves? Todo es simbólico. Los sacramentos externos, el bautismo, la comunión, son solo señales apuntando hacia transformaciones internas. Leerlos literalmente es perder el punto. Entrar en su misterio es despertar. Vivimos divididos, mente contra corazón, acción contra intuición, hacer contra ser. La supresión de estos textos fue también la supresión de nuestra capacidad de ser seres íntegros. Nos convirtieron en mitades que buscan afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Al recuperar este conocimiento, dejas de luchar contra ti mismo, dejas de buscar tu otra mitad en relaciones externas. Empiezas a fluir, tal como el agua que encuentra su camino entre las rocas, sin esfuerzo, sin violencia, sin resistencia. La integración no es un destino, es un camino, y cada vez que eliges la honestidad sobre la máscara,
cada vez que abrazas tu vulnerabilidad en lugar de esconderla, cada vez que equilibras tu fuerza con tu ternura, estás subiendo un nivel en el rascacielos de las 12 dimensiones. Ahora la pregunta inevitable. ¿Por qué enterraron estos textos? ¿Por qué tanto miedo? Porque un alma que sabe que lleva la eternidad dentro no puede ser controlada. Porque alguien que entiende que este mundo es una construcción simbólica, una simulación administrada por fuerzas que se alimentan del miedo, ya no tiene miedo a las amenazas de los poderosos. Un sistema de control necesita que te creas pequeño, pecador, indigno, dependiente de autoridades externas para tu salvación. Pero estos evangelios te dicen lo contrario. Eres soberano, eres divino, eres un fragmento de la fuente y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte eso. Por eso fueron quemados, por eso fueron declarados herejía, por eso, durante 1600 años, se aseguraron de que nunca llegaras a leerlos. Pero el mapa está en tus manos ahora. Puedes tratar esto como un dato histórico curioso, como otro vídeo más en tu feed infinito. O puedes dejar que estas palabras respiren dentro de ti. Puedes preguntarte, ¿qué pasaría si esto fuera verdad? ¿Qué pasaría si realmente hay una chispa inmortal esperando que la despiertes? El Cristo de Nag Hammadi no te pide que te arrodilles, te pide que te levantes y reconozcas tu propia luz. Deja un comentario con la palabra despierto si estás listo para cuestionar todo lo que creías saber. Esto no puede quedarse solo en conceptos. Tiene que bajar a tu vida, a este instante. Entonces, hazlo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Cierra los ojos por 3 segundos. Respira profundo y pregúntate, ¿qué parte de mí es eterna? ¿Qué parte de mí existía antes de mi nombre, antes de mi historia, antes de este cuerpo? Esa sensación sutil que acabas de sentir, ese silencio detrás del ruido mental, eso es la centella. Ese es tu punto de partida. Cada vez que el miedo te paralice, pregúntate, ¿es esta la voz de la verdad o el eco de la prisión? El momento en que cuestionas el miedo debilita su poder. Cada vez que sientas ira, en lugar de suprimirla o justificarla, obsérvala como un testigo. Los gnósticos no veían las emociones negativas como pecados, sino como señales de que estás operando desde los niveles inferiores del rascacielos. Y la forma de subir no es luchar contra ellas, sino reconocerlas, comprenderlas y elegir conscientemente una frecuencia más alta. El Evangelio de Tomás dice, cuando hagas que el interior sea como el exterior y el exterior como el interior, entonces entrarás en el reino. Esto significa dejar de vivir dividido, que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones fluyan de la misma fuente. Esa integridad es la base del despertar, y cada vez que lo logres, aunque sea por un segundo, estarás ascendiendo. Estarás moviendo tu conciencia de un piso bajo del rascacielos a uno más alto. No necesitas dominar los 12 universos mañana, solo necesitas dar el siguiente paso hoy. Hemos navegado por dimensiones ocultas, evangelios prohibidos y mapas cósmicos de la realidad. Pero la verdadera mística no ocurre en textos antiguos, ocurre en tu vida cotidiana, en los momentos donde algo dentro de ti susurra, hay más, yo soy más. Entonces, quiero preguntarte algo personal, y me encantaría leerte los comentarios. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que sentiste, con una certeza absoluta, que este mundo no es todo lo que existe? ¿Una experiencia que te hizo sentir que eres mucho más que tu cuerpo, tu trabajo, tus problemas? Puede ser un sueño vívido, una experiencia cercana a la muerte, un momento de silencio profundo en la naturaleza, una visión durante meditación o simplemente un instante de claridad inexplicable donde todo cobró sentido. Cuéntanos brevemente ese instante. No importa si suena raro o si no sabes cómo explicarlo con palabras. Tu testimonio puede ser exactamente la chispa que alguien más necesita para empezar su propio viaje de regreso a casa. Porque esto no es solo información, es una comunidad de buscadores, de almas que se niegan a vivir dormidas, de fragmentos de la fuente que están recordando quiénes son. Y si este vídeo ha tocado algo profundo en ti, si has sentido ese reconocimiento interno, esa sensación de «yo ya sabía esto», entonces déjame decirte algo. No es coincidencia que estés aquí. El mapa te encontró porque estabas listo para verlo. Suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje hacia las verdades ocultas. Y para seguir profundizando en este despertar,
Mira el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla. Tiene las herramientas prácticas para empezar a subir por las 12 dimensiones. Nos vemos en la fuente.